Luna llena del 12 de febrero de 2025, una luna llena que va a tener lugar el día 12 de febrero a las 10:53 del tiempo universal. Por supuesto, nosotros vamos a tener esa misma lunación, 4 horas antes del evento. Una luna muy sui generis, vamos a hablar de ese modo, ¿no? Sui generis por su originalidad. Y no dejaría de ser original, ya que esta luna es una luna que está hiperuranizada, que es el regente moderno de Acuario, y es una luna que está del lado derecho de la carta, y eso nos está hablando de búsqueda de independencia. La búsqueda de independencia es un acto muy personal en la vida, pero también la sufren los estados, también la sufren las personas, también lo sufren las sociedades, las comunidades, lo que pensamos. Entonces, esta es una luna, es Urano, porque la luna va a tener lugar en el grado 24,5 de Leo y Acuario, respectivamente. La luna va a estar en el grado 24 de Leo y el sol va a estar en lo alto de la carta en el grado 24 de Acuario. Un poco marcando de qué habla esta luna en el sentido más universal. Esta luna nos está hablando de la madurez. Y un poco entendiendo la madurez como la madurez en este caso, hablando de que todas las soluciones y todas las situaciones, estando la luna en Leo, ese bienestar emocional pasa necesariamente por entender que no podemos o no tenemos posibilidad de controlar cosas. No siempre el mundo se va a adaptar a lo que yo quiero, sino necesariamente el mundo va a ser el mundo y nosotros, los que nos vamos a tener que adaptar al mundo, somos nosotros. Por supuesto, un poco ya lo había dicho en videos anteriores, la luna llena no es más que la oposición que hace completa el sol y la luna. Están en puntos opuestos completamente de la carta, entonces hay una confrontación. Y la confrontación, como dice Shakespeare, es ser o no ser. Entonces, esta luna que está absorbiendo luz del sol, un sol que está en el signo de Acuario, que es el signo más amigable, más universal, más ecléctico, original, y parece de contar todo lo que nos diga que no se sujeta a situaciones y no guarda fidelidad con lo que ya aprendimos del pasado. Entonces es la eterna confrontación. Y en la casa 10, que la casa 10 nos habla del liderazgo y también nos habla de la madre, ojo, y nos habla de la madre en todos sentidos, nos habla de la madre tierra, de nuestros pueblos, de nuestras autoridades, ¿sí? Y nos habla de la madre. Entonces, es como nosotros desde ese espacio emocional empezamos a entender que es nuestra, valga la redundancia, nuestra responsabilidad, nuestra obligación hacer tienda aparte. Hacer tienda aparte. Y empezar a actuar y a razonar cómo lo hago, cómo esta arepa, o sea, cómo yo abordo esa situación. Porque nosotros estamos un poco acostumbrados, hablando de que la luna está en el signo de la tradición, nosotros muchas veces estamos montados en la referencia, que no es malo, pero que el mundo ha variado, el mundo ha cambiado, el mundo tiene otras perspectivas,
está sobre otras cosas. Entonces ya lo que nosotros habíamos aprendido nos sirve como experiencia y como nuestras herramientas, pero ya no nos sirve para solucionar los problemas que nos viene presentando la vida. Y este es el eje de la madurez. Este es el eje de la madurez. Entonces, un poco haciéndonos la crítica a nosotros, de que nosotros siempre le echamos la culpa a la vaca, porque es culpa de mi mamá, o es culpa del Estado, o es culpa y es culpa, es una cosa que llega hasta el infinito, y todo, como dice algunos estudios de astrología, y no algunos estudios, como es una premisa de astrología, que hasta los 28 años las cosas pueden depender en algo de lo familiar, pero ya después de los 28 años es nuestra responsabilidad. Pero ya nosotros tendríamos que haber marcado desde los 14, que el niño es adolescente, ya tendríamos que de alguna manera inculcar que debe hacerse responsable de sus cosas. O sea, jugaste, tenés que arreglar. Hiciste, tenés que... no hiciste, si hiciste, no te puedo premiar. Si no hiciste, o sea, nosotros somos los que modulamos eso, pero hasta los 28 años. Que a los 28 años nuestra alma, nuestro ser nos pide individualidad. Entonces ya no puedo seguir diciendo es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, es culpa de... Entonces aquí se hace, porque además lo que tenemos en la mente hasta que nos vamos de este mundo, todavía mis padres ya desencarnaron, sin embargo yo lo sigo teniendo como una referencia, pero ya no como una referencia a la cual tengo que responsabilizarle mis cosas, porque mis cosas son mis cosas. Ahora lo que sí es que este es un eje y en particular el Sol está en un signo de aire fijo. Entonces podríamos tener ideas que están arraigadas y que si la cosa no es así, porque yo soy de esta manera. Entonces nosotros no somos de ninguna manera, porque si algo no me sirve, yo debo cambiarlo para poderme adaptar. Porque ¿qué es lo que pasa? Si no lo hago, perezco, me muero. No en el sentido físico de las cosas, pero puede llegar a ser el sentido físico de las cosas. Pero me muero, ¿por qué? Porque me voy a mantener en el filo de la navaja. Ni adelanto un paso ni retrocedo uno. Entonces, esta es una posición tremendamente compleja y difícil. Entonces, ¿qué nos pide? Porque hacia qué hace, hay una tremenda T cuadrada, hacen oposición el Sol y la Luna, pero esa oposición le hace cuadratura a Urano. Y Urano está en la casa del inconsciente. Porque nosotros cuando estamos de manera automática, entonces es que nos sale toda la rebeldía y toda la rabia y todas las cosas, pues, nos salen a nosotros. Pero tenemos que estar, pero después volvemos a un espacio en donde no, para que todos estemos contentos, y ahí nos vamos manteniendo en ese círculo vicioso. Entonces un poco Urano en Tauro me pide revisarme. Donde esto soy yo, donde esto son mis apegos, son que me aferro, son que quiero que las cosas sean como yo quiero. O sea, hablando de la no luminosidad de Tauro, que Tauro es el planeta que nos habla de la naturaleza, pero tiene su lado que no es luminoso. Entonces esas terquedades y esas imposiciones y todo lo antiguo fue lo mejor y todo, o sea, empiezo a cuestionar un formato de futuro que ya no lo podemos postergar. Eso es lo más complejo de todo esto. Lo más complejo de todo es que ya no hay tiempo. Y esto, la única manera de subsanar esto es irnos para nuestro polo Escorpio. Y nuestro polo Escorpio nos pide revisarnos. Sí me duele, pero revisarnos. Y asumir de alguna manera, este cuento y este rollo es mío. Como país, como persona, como lo que sea. Como lo que sea, porque este es un eje que nos constituye como seres humanos. Entonces, y no tener a la espalda esa rebelión, que cada vez que me habla mi mamá me da rabia y
y tal, y cada vez que me recuerdan tal cosa me molesto y no estoy de acuerdo. Entonces, para poder entender que esa rebeldía responde a no es hacerme responsable de lo que yo soy o de lo que yo no soy. Entonces, un poco, por eso, una de las cosas que deberíamos mostrarle, enseñarle a los niños es a ser responsables, sin necesidad de golpearlos, sin necesidad de obligarlos o de gritarlos, o sea, sin necesidad de ninguna cosa de esa. Entonces, este foco Escorpio nos lleva para allá. Revise profundamente en usted, vea cuáles son sus hábitos, como usted le agarró la pista a su mamá, y si la arepa no la hago con 2 pizcas de sal, ¿no? Cada quien quiere su arepa como la quiere, sin sal o con sal, o de maíz o de otra cosa. Entonces, es eso. No es luchar contra el hábito del otro, porque de todas maneras esto nos lleva a empezar a cuestionar a otro cómo hace las cosas. O sea, porque yo no fui capaz de asumir mi libertad y marcharme a donde yo me tuviera que marchar. Otras cosas de esta lunación, ese sol habla de manera armónica con Quirón. Sí, me duele, realmente me duele, me siento dolido. Este Quirón está en la parte Aries y nos dice, me duele no haberme expresado, no haber dicho que no estaba de acuerdo, me duele no haberme incorporado, no haber tenido la posibilidad de expresarme. Todo eso me duele profundamente. No haber sido como quise ser, no haber tomado las decisiones que quería haber tomado. Así me hubiera equivocado. Y tenemos esta lunación, que es una lunación que tiene como ascendente a Géminis. Entonces, en los pequeños detalles, porque el dicho dice, el diablo está en los pequeños detalles. Entonces, en los pequeños detalles se esconde todo este mecanismo que es muy perverso. Porque entonces yo siento que nunca fui, que nunca pude, que nunca tal. Entonces, asumir junto con cualquier decisión, todas las consecuencias de esa decisión. Y no mantenerme aparentemente de acuerdo con algo y después estar rumiando rabia, pataletas y toda una cantidad de cosas. Este sol no está solo, está con Géminis, que es el regente de la carta. Entonces nos dice, es momento de reflexionar. ¿Cuáles son esas cosas que pienso? ¿Por qué las pienso? ¿Por qué no hacerlo de otra manera? No pasa nada, si me equivoqué, me equivoqué. Entonces, y dentro de esta cosa, la idealización. No es porque mi mamá era así, es porque mi papá era así, no, cada quien es cada cual. Los dedos de la mano son todos diferentes y todos sirven a un propósito. Entonces, nuevamente, y aquí en el lado Piscis de la carta, entre el lado Piscis, ahí está Saturno diciendo, revisa tu caos, porque en tu caos, ese caos lo formulaste tú, y haciéndole un trino a Marte está en Cáncer. Entonces revisarme cómo lo hago, por qué lo hago así, porque mejor no cambio esto por esto, porque, por ejemplo, yo leo la receta, entonces échale 3 cucharadas de margarina, no he hecho margarina, no quiero comer toda esa grasa. Entonces, es como, independientemente de lo que me diga la letra, yo lo hago a mi forma y a mi manera y lo voy perfeccionando. Entonces es una luna muy bonita, es una luna de avance, es una luna que nos pone a nosotros con nosotros mismos, barriga con barriga, a decidir que las cosas son como yo quiero que las cosas sean, para poder llegar a un grado de satisfacción. Entonces, que tengan una luna que les manifieste a cada uno de ustedes en la zona Leo, que es eso que me duele, que no sea como era, y dar paso a lo que es nuevo. Muy buenos días.